Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Vamos a conversar hoy sobre temas que tienen que ver con radio, tienen que ver con democracia, tienen que ver con los pueblos y tienen que ver con el derecho de la gente a la información, el derecho que tiene la gente a la comunicación, que es todavía más amplio. Está con nosotros Santiago Gago, de la organización Radialistas Apasionados. Bienvenido. Muchísimas gracias, contento de estar aquí en El Salvador en tu programa. Listo, también está con nosotros Angélica Cárcamo en representación de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Angélica, bienvenida. Un gusto, Luis, muy buenas noches y también un saludo a los amigos y amigas que nos están sintonizando en Gen TV. Bueno, como comprenderás, Angélica, a mí el tema que vamos a abordar me apasiona también. Me considero un radio apasionado, así que creo que nos vamos a llevar muy bien esta hora de programa. Vamos a ver, ¿a qué obedece tu visita, Santiago? Entiendo que estás con los compañeros de la Asociación de Radios y Programas Participativos en un taller. ¿De qué va el taller? Contanos. Pues estuvimos desde el viernes hasta el día de ayer trabajando y compartiendo un poco precisamente sobre el por qué las radios tienen que empezar como este proceso de migración hacia las tecnologías libres, ¿no? Siempre decimos que la migración empieza en las conciencias. Este cambio es un cambio político, no un cambio técnico. La decisión de utilizar un tipo de software u otro, una tecnología u otra, no es exclusivamente ni principalmente técnica, sino política. Entonces lo que queríamos era compartir con los compañeros de ARPAS todo este tema, ¿no? De por qué hay que empezar a democratizar la tecnología para democratizar la comunicación. Cuando hablamos de migrar a tecnologías libres, ¿a qué nos referimos? Acuérdate que estamos hablándole a gente que no es radio apasionada, que probablemente sea pues amante de la radio, que le encanten los programas de las radios comunitarias o que escuchan las noticias a través de Radio Nacional o de las radios comunitarias o de otros medios, pero no son radio apasionados, no son operadores ni mucho menos. Para ser un poco didáctico con la gente. Lo bueno de esto es que no es algo exclusivamente de las radios, sino de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque hoy todos y todas usamos tecnología. Tú estás con una tablet, probablemente las personas que nos están ahora viendo estén igual chateando con su teléfono celular. El problema es que todas estas tecnologías utilizan un software para funcionar y el problema es que ese software es un software privativo, un software que en realidad no sabemos bien qué es lo que está haciendo y a veces hace cosas que nosotros no queremos, ¿no? La idea es que no solo las radios, sino la sociedad en general empiece a utilizar un software y tecnologías que sean libres. Libres no quiere decir gratuito, sino quiere decir que hay un código que es el que hace funcionar a estos software, que un programador, alguien que sabe, lo puede ver y está garantizándonos que ese software no hace nada que no queramos, ¿no? ¿Y hay algún peligro con los software, con el otro tipo de software que son más de uso universal, digamos, o que hasta hoy han sido los más populares? Sí, muchos. Siempre gastamos esa broma con Angélica de que si hubiéramos venido a este programa hace un par de años, hubiéramos dicho que algún gobierno maligno, no voy a decir quién, nos espía. Tengo un par en mente. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, uno diría, uy, este es un loco, de estos que siempre piensan en las conspiraciones y en que todo el mundo nos espía. Pero luego de lo de Wikileaks creo que la cosa cambia, Wikileaks, ¿no? Edward Snowden, que nos demostraron que realmente hay una complicidad entre este gobierno y las empresas que viven en ese país. Incluso a veces las empresas no quieren dar nuestros datos, pero después del 2001, las Torres Gemelas, la ley en Estados Unidos obliga a que ante cualquier sospecha estas empresas están obligadas a dar todos nuestros datos. Hablamos de Google, hablamos de Facebook, hablamos de Microsoft. Es decir, hay un peligro real demostrado ya con las pruebas que nos dio Wikileaks y Edward Snowden de que sí hay un espionaje. Entonces tenemos una necesidad de empezar a utilizar tecnologías que sabemos que respetan nuestra privacidad. Todas estas redes de socialización que existen, Facebook, Twitter, te piden tanta información personal. Y ahora si no la das, no puedes hacer uso de estas redes, ¿no? Y lo peor de todo eso, que no leemos nunca la letra pequeña, como cuando firmamos un como crédito en el contrato, banco. exacto. Claro. Y uno acepta las condiciones, pero si las leyéramos, una de las que aceptamos en Facebook es precisamente que estamos autorizando y dándoles el derecho a que toda nuestra información sea procesada en territorio bajo las leyes norteamericanas. Entonces, creo que está más claro. No hace falta que nos infiltren la computadora. Con Facebook y estas redes damos autorización para que automáticamente las lean, ¿no? Ahora, Angélica, desde ARPA, desde una desde una red, de una organización que representa a medios de comunicación alternativos, comunitarios, como les querramos llamar,
¿Cómo se asume este tema? Sí, bueno, acá en El Salvador, nosotros como medios comunitarios no teníamos ningún conocimiento sobre el software libre, más una pequeña curiosidad. En mayo de este año, justamente en Bolivia, que está muy avanzada en este tema de discusión sobre el software libre, Listo. que también es un tema de descolonización, pues fuimos a conocer justamente sobre de qué trataba, a también aprender que es un tema no solamente técnico, sino también una cuestión política. Y la importancia también de cómo ser coherentes como radios comunitarias en el tema alternativo, Claro. también llevarlo a lo técnico. Así que en el taller que ha estado Santiago en estos 3 días con productores y productoras, técnicos y técnicas de las radios comunitarias, pues bueno, hemos visto uno de los sistemas operativos que nos va bien a las radios comunitarias. Hay un montón, hay una gama infinita de sistemas operativos, pero acá venimos a conocer un sistema operativo llamado GNU Ethertix, que es creado por Si me lo repetí, porque sentí que GNU GNU Ethertix. Ethertix, listo. Sí, es Para Get. abreviar. Sí, Get, que ya está una versión 6 muy buena. GNU Ethertix es creado de la base de Debian, ¿ya? Y que es un sistema también libre. Y bueno, se caracteriza y fue dedicado para radios comunitarias. Como vos te fijas, en las radios comunitarias acá en El Salvador hay muchas radios que sus computadoras son muy viejitas, que el Windows a veces ya no les va a arrancar, o no tienen acceso a poder instalar programas de edición o para transmitir sus programas. Que esa es una de las características que tiene este programa, bueno, los sistemas operativos comerciales, los más comunes, que se van desfasando y te van dejando y tenés que ir invirtiendo a cada rato, a cada momento en la compra de equipo, porque ya no corren programas, porque ya son descontinuados, porque ya no existen en el mercado, etcétera, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Ethertix, lo que vos tenés es que vas a una radio comunitaria, lo podés instalar, no es difícil aprender, que es otro mito que nos meten en la cabeza con el software libre, que es difícil, no. Las interfaces gráficas que son de cómo te presenta la pantalla, las imágenes o algo puede cambiar, pero a ver, es lo mismo que en el sistema privativo, que ya todos y todas conocemos cuáles son. Pero lo que te decía, la ventaja que tiene es que los programas ya están instalados, no tienen que estarlos instalando y no son difíciles. Entonces, eso simplifica el trabajo dentro de las radios, además de lo que te mencionaba, el también ser coherentes con la promoción que estamos hablando del derecho también a la comunicación, a la descolonización también de los sistemas, por lo que ya Santiago muy bien señala de que en los sistemas privativos también podemos ser víctimas de que nos estén vigilando. Con software libre vos evitas este tipo de situaciones, así que desde las radios comunitarias está esta apuesta de acá a 10 años a lo mucho, que todas nuestras radios estén migradas totalmente a software libre. ¿Qué te permite eso, Santiago? Bueno, primero, tener el control de la tecnología que utilizas, ¿no? El fundador un poco, que justo ayer cumplió 37 años de este movimiento del software libre, Richard Stallman, este barbudo medio hippie con pelo largo. Stallman dice, con el software, o el software tiene el control del usuario o el usuario tiene el control del software. Entonces, la tecnología libre lo que permite precisamente es eso, que nosotros tengamos el control. Y sobre todo como sociedad, Angélica hablaba un poco del ejemplo de Bolivia, que es creo muy significativo, porque Bolivia entendió muy bien, sobre todo después de lo de Snowden, que no pueden todos los datos de todo su gobierno, los planes de gobierno, los presupuestos, toda su información y seguridad militar, toda esa información generalmente en nuestros países la tiene un sistema operativo privativo, que ya sabemos lo que hace. Entonces, Bolivia dijo no, de aquí a 7 años, es decir, en el 2020, tenemos que migrar toda la administración pública a software libre. Y no solo por seguridad, sino por la cantidad de dinero que ese país se va a ahorrar en licencias que tienen que pagar esta empresa y que a partir de ese año van a empezar a dedicar a salud, a educación o a agua, ¿no? Sí, porque luego se hace una inversión muy alta en eso, ¿no? Claro, porque uno puede, como decimos vulgarmente, piratear el software en su casa, claro, pero el Ministerio de Educación, las escuelas tienen que pagar licencias y un Estado invierte muchísimo dinero en licencias que podría destinarse a otra cosa, porque es real, hace 5, 7, 8 años no había alternativas como para poder migrar, pero hoy hay alternativas en prácticamente todos los campos que puede necesitar una administración pública, una universidad o una radio comunitaria. Ahora, ¿qué tanto ves o se ve factible, digamos, desde un país como el nuestro, desde una organización como
como ARPAS, ahora que has tenido la oportunidad de conocerles más de cerca, ¿qué tan factible se ve esa posibilidad? Obviamente lleva años, ¿no? Sí, es decir, mi experiencia, llevo ya casi 16 años en América Latina y siguiendo bien de cerca procesos de este tipo, y realmente hasta que un Estado no implemente una política pública de desarrollo de la tecnología libre, es muy difícil que desde la sociedad civil se implementen cambios estructurales muy grandes. Son cambios pequeños de comunidades, alguna universidad. Pero Argentina, por ejemplo, todas las computadoras pequeñas que les han dado a sus chicos para que estudien en las escuelas tienen un sistema operativo libre que desarrolla el mismo Estado, que es Guaira. En Venezuela tiene un sistema operativo similar, que es Canaima. En Ecuador existe un decreto también de favorecer el uso de tecnologías libres en el Estado. Entonces, todos los países donde realmente hay avances significativos y masivos es porque, bueno, el gobierno obviamente implementa una política pública para que esto sea así, ¿no? ¿Y ustedes cómo asumen ese reto? Pues bueno, justamente luego de ese taller que tuvimos con Santiago está el reto de crear un equipo de compañeras y compañeros que son técnicos en aprender muy bien las herramientas de cómo funciona este sistema operativo que queremos adoptar y el estarlo retransmitiendo en cada una de las radios comunitarias. Otra cosa que me gustaría señalar también, Luis, es de que el software libre también tiene una ventaja que es de muy buena calidad y lo pudimos ver justamente cuando estábamos editando y programando durante esos 3 días de jornada que tuvimos muy intensos con los compañeros y compañeras, porque también nos hacen creer que el software libre, cuando trabajas, que los programas no son equivalentes a los de paga, por ejemplo. Son limitados, por ejemplo, y que no te van a funcionar bien. Exactamente. Entonces vivimos pagando, ¿qué? $100 mensuales por un sistema operativo, por un software, que es solo un paquete, porque después tienes que comprar no sé cuántos. Entonces es mucha plata para una radio. Ahora imagínate que eso lo tenés gratis y te da calidad, ¿cuánto te ahorras? ¿Ya? Y esa plata en que otras cosas también las podés aportar en la radio con tu comunidad. Entonces, para nosotros y nosotras, la verdad que ha sido muy interesante y bastante el reto de empezar a implementarlo. Ya, bueno, en ARPAS ya hay un par de computadoras migradas a GEP, estamos probando, yo ya tengo un par de 5 meses de tenerla y también es muy estable, es muy buena, que también es otro mito que nos dan, que de repente no son compatibles con programas que también vienen del sistema privativo. No es así, te funciona, es una cuestión de aprender a adaptarte, pero sí abrirte primero la mente para meterte a esto. Creo que eso es lo más importante. Claro, y a ese punto quería llegar, ¿cómo esto suma al reto pues, que tienen los medios comunitarios, los medios alternativos, de democratizar, de tener soberanía? Porque en última instancia pues eso es lo que buscamos, ¿no? Claro, la soberanía tecnológica. Yo creo que el ejemplo de todos nuestros países es muy claro, es decir, hasta hace aproximadamente unos 10 años no ha habido leyes en nuestros países, y en algunos incluso todavía están en proceso y no se han aprobado, de que las comunidades, las organizaciones sociales accedieran a frecuencias de radio y televisión. Es decir, nos privaron de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación a través de privarnos el acceso a una tecnología como eran las frecuencias de radio y televisión. Vayamos a este siglo, donde las nuevas tecnologías son los nuevos medios de comunicación masivos. Si nosotros dejamos que esas tecnologías sigan siendo privadas y controladas como pasó con las frecuencias de radio y televisión, volveremos a estar en el mismo punto que estábamos hace 10 o 15 años, incluso con redes sociales y con páginas web que son mucho más globales que lo que puede ser una radio y televisión. Por eso decimos que hoy por hoy mantener las tecnologías que hacen posible Internet y los software que hacen posible todo eso están estrechamente vinculados a garantizar el derecho a la comunicación de la población. El ejemplo más claro fue en Egipto. Después de lo que había sucedido en Turquía, ¿qué hizo Egipto cuando empezaron las movilizaciones? No sacaron a la policía antidisturbios a la calle, lo primero que hicieron fue bajar el switch de Internet. Es decir, es la nueva herramienta masiva de comunicación, vamos a privar a la población de esa libertad de expresión a través de esa tecnología. Por eso es fundamental que empecemos a enfocarnos en que en realidad necesitamos tecnologías e infraestructura libre. ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando el golpe de Estado en Venezuela, por ejemplo?
doparon, cómo estaban dopando a la gente a través de poner caricaturas todo el día, videos musicales, es decir, de tal suerte que la gente no estuviera informada de lo que sucede. Y solo una radio comunitaria, yo estaba en Venezuela Radio en 2012, Fe y Alegría. Fe y Alegría estuvo ahí. Por eso estuvo un salvadoreño también. Claro. Leí el libro, sí, Golpe de Radio. Sí, Golpe de Radio. Con más razón, Luis, precisamente para entender la importancia de que no podemos permitir que eso mismo hagan privatizando la tecnología y el Internet, ¿no? Si ya lo hicieron con esto, lo más probable es que suceda con estas tecnologías nuevas, ¿no? Sí. Y por eso la idea de que también los gobiernos se involucren en empezar a ofrecer infraestructuras alternativas a la gran columna vertebral de Internet que hoy pasa sí o sí por Estados Unidos, para entrar y para salir, por Estados Unidos y Europa. No puede ser que para mandarnos un mail ahora mismo, tú y yo, en este estudio de radio, te va a llegar en unos segundos, pero ha pasado por servidores de Miami, ha ido a Europa, ha regresado a Miami y ha entrado en tu cuenta de correo. Cuando podríamos tener anillos e infraestructura de Internet propia en nuestros países, ¿no? Vamos a ver, desde el movimiento de radialistas apasionados, que obviamente están luchando por contribuir a la democratización de las comunicaciones, ¿qué lectura tienen ustedes de lo que está pasando en América Latina? Bueno, esto cuando Radialistas nació en Ecuador y nació un poco peleando precisamente por esta democratización, y para nosotros entendemos que esta democratización se tiene que dar favoreciendo el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Nosotros hemos apostado siempre por la división equitativa del espectro, como tomó Bolivia y como luego tomó Ecuador, un 33-33, 34, el 1% que sobraba se lo dieron a los medios comunitarios. Obviamente esas leyes tienen que aplicarse. En Bolivia se está haciendo, por ejemplo, más que Ecuador, que todavía hay muchos medios comunitarios, y también con erradicar algunas medidas que atentan contra cualquier democracia, que es precisamente mecanismos como la subasta para acceder a las frecuencias de radio y televisión. En Guatemala todavía sigue siendo el único. Aquí entiendo que ha habido un pequeño, ojalá fuese más grande, pero bueno, un pequeño avance de decir que no sea el único. Pero no es que no tenga que ser el único, es que tendría que desaparecer, no porque lo diga yo, Radialistas, sino porque el relator de expresión de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos, Edison Lanza, han insistido muchísimas veces de que es un método que atenta contra la democracia. Para que haya una democracia real tiene que haber una diversidad y una pluralidad de medios. Muchos medios dicen, no, nuestros medios son plurales, se escucha todas las voces. Ahí no termina. Tiene que haber pluralidad de medios y eso implica que haya medios comunitarios, también medios comerciales y, por supuesto, medios públicos, ¿no? Unos verdaderos medios públicos. Ha habido avances en Argentina, en Uruguay, Venezuela, incluso Colombia, en Bolivia, en Ecuador. Creo que Centroamérica todavía está en este proceso que países del sur han adelantado un poquito. Podemos aprovecharnos de su experiencia y que en Costa Rica, acá, en Guatemala, que está todavía muy incipiente, empiecen estas discusiones reales de tener leyes que favorezcan el acceso a los medios, ¿no? Entonces, bueno, creo que se está en camino, pero hay avances significativos sobre esto. Ahora, en El Salvador, Angélica, entiendo que bueno, estamos en una situación un tanto complicada, a pesar de que se admitió la demanda que hace la red por la democratización de la comunicación, a pesar de que la Sala de lo Constitucional la admitió y resolvió. La resolución entiendo que es ambigua, tal vez para que nos pongas al tanto de qué hay con eso, porque es muy peligroso lo que está pasando. Sí, exactamente. Nosotros desde el 2012 estuvimos presentando como Red por el Derecho a la Comunicación, REDCO, de la cual ARPAS es parte, una serie de recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Telecomunicaciones que está desde el 97, imagínate, y no la han reformado al 2015. Y esta ley solo mantiene la subasta como único mecanismo para obtener frecuencias. Es decir, quien más plata tenga y ponga, esa es la que gana una frecuencia. ¿Y una radio comunitaria va a poder hacerlo? Eso es imposible. Por eso ARPAS hoy por hoy, si ustedes no lo saben, solo tiene una frecuencia repartida, fragmentada en 22 radios comunitarias, mientras más del 90% de las frecuencias en FM las tienen los medios privados y el Estado tiene pues 2 frecuencias. En ese sentido, pues presentamos esta resolución, presentamos también otros recursos en el transcurso de 2013 y la sala resolvió, pero no como esperábamos. A ver, lo único que dijo fue que la subasta no puede ser el único mecanismo, pero lo sigue permitiendo.
Por eso también hace un par de semanas atrás presentamos otra carta a la sala para que también aclare algunos puntos de esa sentencia que es un poco ambigua, porque además de sentenciar o hablar sobre eso, también señala que los medios existentes sobre el tema de los 20 años prorrogables, ya que ya se van a vencer, por cierto, dentro del 2018, que pueden estar vigentes para los medios existentes, es decir, sigue manteniendo el sistema, la concentración mediática y no se abre mucho la oportunidad para democratizar la comunicación, pero donde sí puede haber una pequeña apertura es en donde le pide a la Asamblea que vea estos puntos. Es que eso te iba a decir, que prácticamente, según lo que le entendía a los amigos que estuvieron de la red en el programa hace un par de semanas, lo que sí ha sucedido es que deja la cancha abierta para que a través de la Asamblea se pudiera hacer algún tipo de incidencia en este tema. Exactamente, y los diputados y diputadas de la Asamblea, pues creo que ahora van a tener el trabajo de corregirle la plana a la gente de la Sala de lo Constitucional, porque tienen hasta el 31 de diciembre para poder ver todas esas observaciones que la sala ha hecho. Es muy poco, pero tienen que hacerlo, a no ser que les dé una prórroga a la sala, que no lo creo, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es donde se fue esta sentencia, también se debata la propuesta de ley de democratización de la comunicación, a la ley de medios comunitarios que también presentamos como ARPAS. Y es que además, a ver, si la subasta no es el único mecanismo, pues bueno, que creen otros mecanismos. ¿Cuáles pueden ser otros mecanismos? Bueno, se podría ver, por ejemplo, para el caso de las radios comunitarias, el mecanismo de concurso público, es decir, que no sea la plata, sino que sean medios que se comprueben, que tienen una vinculación con la comunidad, que tienen capacidad de ser autofinanciados y que puedan estar vigentes, ¿ya? Entonces, esa se les puede dar un porcentaje, no sé, 33%, por ejemplo. Los medios del Estado también tienen derecho a tener sus frecuencias de radio y televisión. Ahí también se puede proponer un mecanismo de entrega directa, ¿sí? Porque es un derecho también. Y en el caso de los medios privados, una propuesta podría ser, por ejemplo, no la subasta, sino, bueno, o si quieres una subasta, pero que no sigan participando los que ya están, ya para evitar un poco para limitar la tenencia, que algunos, obviamente, hablamos aquí en El Salvador de un oligopolio, ¿no? Exactamente, son varios medios de comunicación, pero exactamente, y suelen ser las mismas personas, que es lo peor de todo. Entonces nosotros creemos que está en la oportunidad de los diputados y diputadas de la Comisión de Legislación que se abra este debate. También ya estamos trabajando en documentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hablar con el relator Edison Lanza para que también se pronuncie con esto, porque El Salvador está quedando muy mal. O sea, de repente hay gente que te dice, la democratización de la comunicación o que los medios comunitarios sean reconocidos es cuestión de izquierdas o algo así. Pues no, la verdad que, por ejemplo, México hace muchos años atrás dijo que la subasta también no podía seguir vigente, ya que no era tampoco democrática. Y México, que son gobiernos de derecha, para que te dejes de quitar como esas cositas que de repente te dicen algunos sectores. Así que creemos que es importante porque la comunicación es un derecho humano, no es una comunicación que nos pertenezca a nosotros, que tenemos la oportunidad de estar acá en la tele, la radio, hablar, pero también las comunidades tienen derecho a dar su opinión y sabemos que los medios tradicionales que han estado todo este tiempo no lo hacen. Así que es importante que sigamos insistiendo y trabajando en este proceso de la democratización de la comunicación. Vamos a seguir hablando del tema y quiero tu opinión, Santiago, sobre estos temas. Yo sé que es difícil que opines directamente sobre política, pero sí en términos generales de cómo se está manejando y sobre todo qué oportunidades, qué posibles escenarios hay para irle buscando, porque nada está perdido, todo lo contrario. Hay todo un mundo de oportunidades para este tema. Ya regresamos, estamos en Gente de Opiniones, hablando de los medios alternativos, del derecho que usted y yo tenemos a la comunicación. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con dos buenos amigos sobre el derecho a la comunicación, sobre los medios libres, con Santiago Gago de Radialistas Apasionados y Angélica Cárcamo de ARPAS. Santiago, ya escuchábamos a Angélica hablar de lo que ha pasado en El Salvador y creo que estás al tanto de lo que sucede. Quisiera tu opinión sobre, en términos generales, sobre el hecho de la subasta como único medio para adquirir una frecuencia o asignar una frecuencia de parte del Estado. ¿Cómo ves ese hecho de que en nuestro país, que creo que es, no sé si es el único, tú me sabrás decir, exista
pues eso como único mecanismo para asignar una frecuencia. Sí, junto a Guatemala, donde yo vivo, que también es el mismo tema. Poniendo un ejemplo para la gente que nos escucha, que a lo mejor lo del espectro radioeléctrico y ese tipo de cosas le queda un poco lejano, nosotros hablamos de que ese espacio por donde pueden viajar las ondas de radio y televisión tendría que ser un bien común. Un bien común como puede ser, por ejemplo, el agua de un río, ¿no? El agua potable, que es algo que no es de todos, es de todos y no es de nadie al mismo tiempo, ¿no? Entonces supongamos que para conectarme a la cañería de mi casa, mis vecinos y yo hacemos una subasta. Obviamente el vecino más rico es el único que se va a poder conectar a la toma de agua y el resto vamos a esperar a que se caiga alguna gota por ahí o a que llueva. Bueno, con la frecuencia de radio y televisión, en una subasta es igual. ¿Quiénes van a poder o quiénes tradicionalmente han accedido en toda América Latina y en el mundo? Esto no es un problema de América Latina. En América Latina estamos mucho más avanzados que, por ejemplo, en el país donde yo nací, en España, donde no hay ningún tipo de reconocimiento y de acceso de los medios comunitarios a las frecuencias de radio y televisión. Acá, por lo menos, se está en este debate de democratizar. En España todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, que la única forma sea el mejor postor, caemos en lo que tú muy bien decías antes, Luis, del oligopolio. Es decir, donde además esos empresarios son los banqueros que ponen muchas veces a los políticos y se dan situaciones como las que se ha dado, por ejemplo, en México, donde, bueno, todo un grupo televisivo que está en manos de dos familias dicen, vamos a poner a este presidente. Una película muy buena, La dictadura perfecta, que relata muy bien cómo se puede dar en un país que esos poderosos banqueros, empresarios, sean los que ponen a los presidentes, ayudados de unos medios de comunicación que nos disfrazan, nos pintan una realidad que la gente, desgraciadamente, la mayoría se va creyendo, ¿no? Entonces, hay que terminar con eso cuanto antes. Ahora, el otro punto que estaba en discusión en esta resolución de la sala, que es, digamos, como nuestra actualidad en cuanto a ese tema, es el hecho de la renovación de la licencia o de la concesión de manera automática, cada 20 años, ¿entiende? Se renueva de forma automática. Digo, ¿cómo puede ser esto? Yo tengo una opinión, pero me gustaría escuchar la tuya. Creo que coincidimos bastante en esa opinión. Es decir, en Ecuador hubo una gran discusión con los medios privados porque decían que la comunicación tiene que ser de servicio público. Es decir, no podemos, yo estoy de acuerdo con que no se puede censurar nunca. Los medios en general siempre hablan de una autorregulación, pero los medios han demostrado que no se saben controlar ni autorregular. Prefieren pedir perdón a pedir permiso. Entonces, desinforman, mienten, muchos de ellos manipulan. Entonces, bueno, ahí te recuerdo yo otra película. Ya que hablaste vos de la dictadura perfecta, ahí te recuerdo Un mundo maravilloso. Bueno, que va en la misma línea, solo que en el campo de que te pueden construir una imagen o destruir una imagen. Totalmente. Sí, y está pasando, es decir, en muchos de nuestros países, la sensación de inseguridad que nos están creando a través de la televisión, no digo que no haya inseguridad, ojo, pero quizá uno ve los telediarios, yo no saldría de la casa si viera los telediarios de acá, donde todos son maras, sicarios, es decir, no niego que exista eso, pero quizá estamos exagerando un poco, porque también eso conlleva a que no salgamos, no nos apropiemos del espacio público, no nos organicemos socialmente, el único espacio de distensión y de diversión es un mall que probablemente sea de los mismos empresarios que tienen el canal de televisión, entonces como que se va cerrando ese círculo. Por lo tanto, lo que decíamos antes, esa pluralidad de voces, pluralidad de medios, que no nos disfracen la realidad ni nos la pinten, ni de un color ni de otro, que me den argumentos para yo, más o menos, ver el mundo como yo entienda que es, ¿no? Ahora, en este caso de la renovación automática, el punto es que el Estado no le pide cuentas del uso de esa frecuencia. Ahí ¿no? es donde tiene que haber leyes, como decíamos antes. Bueno, es un servicio público, al igual que tú, por ejemplo, transportista, quieres dar un servicio público, tienes que ceñirte a una normativa que el Estado pone. En todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde un médico, un abogado, un transportista, un taxista, hay leyes que regulan el ejercicio de esa profesión. ¿En cuál es la única que no lo hay en la mayoría de nuestros países? En el periodismo.
Los medios no tienen ningún tipo de regulación, entonces no tienes que presentar un proyecto que diga, mira, nosotros favorecemos el derecho de la niñez a estar informada, el de la sociedad a que sepa cómo, por ejemplo, tener una nutrición correcta, cómo no generar espacios que violenten a las diversidades sexuales, a las mujeres, a los indígenas. No hace falta que presenten absolutamente un proyecto comunicacional. Es solo decir, bueno, tienes otros 20 años para disfrutar de un bien que es público, que lo administra el Estado y que lo tendría que regular. Y que lo estás usufrucando, pues, Además, le estás sacando plata, le estás sacando ganancia. Es como una autopista. Tú en la autopista la concesionas y tienes que, cuando se convierte o cuando termina, para renovarla el concesionario tiene que decir, mira, yo invertí lo que dije, arreglé las carreteras, he prestado asistencia técnica a la autopista. Ah, bueno, renovamos la concesión o la abrimos para ver si hay una mejor propuesta. Exacto. Pero en el caso de los medios, como dices, nada, automáticamente. Volviendo a tu ejemplo del agua, sería como que el man o el tipo que gana la concesión del agua, el derecho a tener el agua, la malutilice y de premio se la da 20 años más. 20 años más. No le pedís cuentas de cómo. Ahora, Angélica, estos dos conceptos han sido declarados inconstitucionales por la resolución de la Sala de lo Constitucional de la República, desde la Corte Suprema, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que la Sala lo que dice no es que lo declare inconstitucional. A ver, simplemente prácticamente da una ventaja a los medios privados, lo legitima ya en el sentido de que pueden mantenerse vigentes en ese sentido. Sí, porque es una resolución ambigua, ¿no? Exacto. Dice que es inconstitucional, que solo exista la subasta, pero exacto, te dice que continúe. Exacto, los medios privados, que ya sabemos a quienes nos referimos son, bueno, usted no puede ser solo vía subasta, pero a ver, con la renovación automática que ya viene, por cierto. La mayoría de medios es el próximo año, ¿no? Y te dice que no se los puedes quitar y que le van a hacer a ellos sí una renovación automática a los existentes, porque tienen que todavía seguir sacando toda la inversión que hicieron. A ver, habría que ver hace cuánto invirtieron muchas de las frecuencias de televisión que aquí se crearon en el país, o sea que no fue hace 10 años ni hace 20 años. La mayoría de canales de televisión y frecuencias de radio en AM y FM tienen mucho tiempo de estar, ya sacaron ganancia y los podéis ver en los programas que tienen, ya que son millones de dólares los que ganan, y por cierto hay canales de televisión o medios que no pagan impuestos, por cierto. Entonces, justamente por estas situaciones que están pasando, es que también estamos pidiéndole a la Asamblea Legislativa que revise justamente estos puntos, y también a la Comisión de Libertad de Expresión, vía Edison Lanza, que es el relator, que también se pronuncie en contra de esto. Justamente él vino cuando fue esta sentencia de la Sala. Nos dijo que no podía dar una postura, pero sí que claro, obviamente dejaba entrever que no responde a los estándares que se plantean por parte de la relatoría. Así que nada, vamos a esperar que dice la Asamblea y a seguir trabajando para que también esto vaya cambiando, que tiene que cambiar. ¿Sí? Que la Sala ya nos dio un panorama no muy alentador. Bueno, eso no significa que se queda la cosa hasta ahí. Tendrá la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, que también sabemos que está trabajando por mejorar este tipo de condiciones, y sobre todo hay que agilizar esto porque también ya viene la digitalización de la televisión, la digitalización también de la radio, y si vos permitís mantener ese sistema, cuando venga la digitalización, podés cuadruplicar que los oligopolios exactamente se mantengan. Vamos a ver, ese otro tema, porque es el tema en el que la Sala se metió sin que le preguntaran. Exacto. Y yo creo que al final era el gran objetivo de la Sala. Ya vamos a pasar a eso. Antes, con el tema de la subasta y el tema de la renovación automática, ¿qué oportunidades ves, Santiago? Sobre todo porque el relator está consciente de lo que está pasando. Sí. No, de hecho en Guatemala sí se pronunció claramente, porque ahí no hay ninguna mención, y ha dicho que hay que trabajar para erradicar ese método, y sobre todo los estándares internacionales hablan de presentar proyectos comunicacionales, donde tú garantizas, obviamente el fin de un medio comercial es ganar dinero, y uno no está en contra de eso, claro, tienen que existir y está bien, al igual que uno abre una tienda y vende pupusas para dar de comer a sus hijos, ¿no? La cosa es cuando
están haciendo un mal uso, como bien decías antes, de ese bien común o ese bien público que es el espectro. Entonces, ahí el Estado obviamente tiene que pedir cuentas. ¿Cómo? Con un proyecto comunicacional. ¿Cómo? Con una ley donde, por ejemplo, en los canales de televisión no se vean programas como los que se ven en Guatemala, en Bolivia, en Ecuador, donde todo el humor, por ejemplo, está basado en discriminar a la comunidad LGTBI, en hacer chistes de las mujeres, de los indígenas. Entonces, decir, bueno, tiene que haber una forma de controlar que lo que estamos haciendo no está maleducando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, una revisión de un proyecto comunicacional, de un proyecto económico y de un proyecto técnico que diga, bueno, ustedes han cumplido, perfecto, les renovamos, no hay ningún problema. Ustedes no están cumpliendo, bueno, hay un aviso o hay una forma de que otras personas empleen ese bien público para hacer una verdadera comunicación inclusiva, diversa, etcétera, etcétera, y que pongan publicidad y ganen dinero. Uno no está en contra de eso. De hecho, este es un medio de comunicación privado. Sí. Ahora, nosotros tenemos un espacio ahí donde tenemos en la mira a los medios de comunicación porque creemos que hay que observar a los medios, ¿ya? Y sobre todo desde la ciudadanía, ¿no? Ahora, ¿qué oportunidad ven ustedes en esta fisura que se deja ver ahí antes de entrar al tema de la digitalización? Nosotros sí pintamos un poco positivos en que sí la Asamblea va a tener que debatir y lo va a hacer, lo esperamos y esperamos que así sea, y sí creemos que se van a adoptar medidas diferentes a la subasta. Ahora, el reto también es que la Asamblea también empiece a ver la ley de medios comunitarios y la ley de medios públicos, que también está desde hace un par de años en la Asamblea Legislativa. O sea, creemos que sí es posible. ¿A qué comisión le corresponde esto? La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Listo. La tienen desde el 2013, pero no ha avanzado mayor cosa. Acá también, pues bueno, y no todos los partidos, porque también, por ejemplo, el FMLN ha apoyado y estado pendiente de que ese tema se toque. Habrá que ver Gana y también Arena. Bueno, Arena no da, obviamente, por los intereses a los que responde, pero Gana pues está entre ver si se mete o no a la discusión, pero creemos que va a ser necesario, porque no puede seguir concentrando. O sea, es imposible, es antidemocrático. Y también nos pinta bien una imagen de mantener oligopolios en nuestro país, y eso se va a hacer cada vez más notorio. Entonces, nosotros sí creemos que es posible, y ahora los medios comunitarios también tenemos que estar preparados, porque cuando venga la democratización, o sea, también qué tipo de programación o cómo vamos también a dar contenido de calidad a nuestras audiencias. Así que también es un reto muy grande el que se nos viene. Listo, yo creo que damos una pausa porque cuando regresemos le vamos a dedicar más tiempo justamente a hablar de la oportunidad y la amenaza que representa la digitalización, porque es un cambio muy importante que va a suceder en este tema. Ya regresamos, una pausa, estamos en Gente de Opiniones hablando de los medios alternativos. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos con dos buenos amigos, radialistas apasionados ambos. Santiago Gago, de la organización Radialistas Apasionados, y Angélica Cárcamo, representante de ARPAS. Vamos a ver, el tema de la digitalización, que es un cambio trascendental que viene para, bueno, es global, viene para todo el mundo. 2018, ¿verdad? ¿Qué oportunidad representa, primero en términos generales, Santiago? ¿Qué oportunidad representa? Cuando hablamos de digitalización, básicamente se asocia a la calidad. La señal de televisión va a haber más calidad, pero lo más importante, sobre todo lo relacionado con lo que estamos tocando, el derecho a la comunicación, es lo siguiente. Ahora, un canal de televisión, por el canal ese, yo lo asemejo siempre a un avión. A un canal de televisión le da una especie de avión, ¿no?, que es por donde van las ondas de televisión, los sonidos y las imágenes. Ahora, el señor que viaja en ese avión es un señor muy gordito, que es una señal analógica y ocupa 4 asientos. Entonces, por ese avión que nos dan, por esas ondas electromagnéticas, solo viaja una señal, que es esta señal de televisión. Bueno, en ese mismo avión, las señales digitales son mucho más flaquitas y van a caber 4 señales digitales en ese avión. Es decir, que hoy ustedes acá, en Gente B, que transmiten por el canal de ese espectro radioeléctrico que les han asignado, en este caso el canal 29, señal abierta, una sola señal, el día de mañana con la digitalización podrían transmitir hasta 4. Aquí algo así como 29A, 29B, 29C, 29D.
Hay luego algunas cuestiones técnicas que claro, quizás son, y no vamos a entrar, podrían transmitir 2 de High Definition y depende también del sistema, si es el americano o el japonés brasilero. que es lo que no está definido. Que no está 100% definido, entiendo acá, aunque se tendió inicialmente por el americano. El resto de América, Sudamérica sobre todo, y algunos países de Centroamérica por el japonés brasilero, que permitiría intercambiar tecnología, programas, porque estarían como en la misma banda, ¿no? Entonces, la importancia de esto es principalmente eso, que ahora ustedes van a tener esas 4 señales. Ok, uno dice, bueno, un canal privado, quizá con mucho dinero, puede mantener esas 4 señales. Uno que no tenga tanto dinero a lo mejor mantiene 2, pero uno comunitario, que tenga una televisión comunitaria que de broma puede sacar una señal al aire, desperdiciaría las otras 3. En realidad lo que va a suceder es que se va a cuadruplicar ese oligopolio que tienen los medios grandes de comunicación. ¿Cuál era la propuesta? Incluso una propuesta técnica viable que se hizo en Ecuador, fue que esas 4 señales se reviertan y que se vuelvan a concesionar. Hay formas técnicas de hacerlo, no es tan complicado, y es decir, bueno, usted tiene 4 señales. De tal suerte de darle oportunidad a más gente. Correcto, y entonces cuadruplicamos el panorama mediático, hay una pluralidad mayor de medios de comunicación y no concentramos más. Si desperdiciamos este cambio digital, y en la mayoría de los países, excepto Uruguay, se está desperdiciando, para poder democratizar masivamente los medios de comunicación, lo que vamos a hacer es concentrar mucho más masivamente que ahora. El que tenía 1 va a tener 4, el que tenía 4 va a tener 16, el que tenía 10 va a tener 40. Pero, ¿sabes cuál es la experiencia? Y la gente que nos escucha podría verlo por internet. En España ya fue el apagón analógico, es decir, ya no se transmite en analógico, solo digital. Ya solo digital. Solo digital. ¿Qué es lo que sucedió con la mayoría de estos canales? Que pueden mantener la misma programación por una de esas señales, en el otro meten refritos, cosas que salieron hace un año, y el tercero y el cuarto los subarrendaron ¿a qué? A videntes de cartas, a concursos donde sale una chica con poca roca para que llamen al teléfono celular. Entonces, en realidad es muy difícil se mantener... prostituyó, digamos. Esa es la palabra. Yo no me atreví a decirla en tu programa. No, pero no hay otra forma de decirlo. Sí, es decir, la más acertada. Ahora, te escuché decir, Uruguay no lo está desaprovechando. Sí, ¿Cuál es la experiencia de Uruguay? Uruguay lo que ha hecho un poco, y está en proceso como de reglamentarlo, es decir, bueno, reviertan y veremos. Algún canal se le pueden dar de estas 4 para que puedan transmitir en señal digital, pero los otros, que lo ocupe un canal público y que lo ocupe un canal comunitario. Veremos cómo, en cuestión técnica, Pero, que se llama... supongo que pusieron el grito en el cielo los privados. Sí, pero bueno, creo que en eso Pepe Mujica, Muy hábil. con esa campechanería que él tiene, dijo, esto va para adelante y va, ¿no? Entonces, Claro, fue un esfuerzo desde el Estado. Sí, sí. Estos cambios se tienen que dar obviamente desde el Estado, es decir, que hay una política clara de favorecer el acceso a medios de comunicación, democratizar la libertad de expresión y decir, bueno, hagamos. Y luego que se pidan cuentas a todos, no hay que ser permisivos ni como bien decía Angélica, nos tenemos que preparar para eso y que luego tanto los medios públicos atiendan al público, los comunitarios a las comunidades y los privados también, que todos cumplan con esos proyectos comunicacionales y hagan un buen uso de esa herramienta tan poderosa que son los medios de comunicación. Ahora, Angélica, la sala en la resolución que emitió responde lo que no se le estaba preguntando. Sí, porque nosotros... Y se involucra con el tema de la digitalización, ¿no? Sí, porque nosotros en ningún momento, en ninguna de los 4 recursos de inconstitucionalidad, hablábamos de la digitalización. En ningún momento se planteó. Y ella solita pues viene y lo plantea. ¿Qué significa esto? Que tanto en la Asamblea, la CIGED también tienen que estudiar ampliamente sobre el tema de la digitalización y ver qué modelo se adopta. Acá, para el Mundial, por ejemplo, hubo un medio de comunicación que transmite deporte, que sabemos quién es, que... Para el Mundial de Fútbol. Para el Mundial de Fútbol, exactamente, decidió transmitir en HD su señal, ¿no? Y vía digital. Y adoptó el canal el modelo estadounidense. Ya, pero todavía oficialmente desde el Estado no está definido cuál es el modelo. Nosotros creemos que el mejor modelo desde los medios comunitarios puede ser el modelo brasileño-japonés, por las características que ya Santiago, por ejemplo, mencionaba. Sí nos preocupa que no se discute este tema porque no se está colocando en la agenda, muy pocos lo conocen. No, y difícilmente los medios, y claro, los medios privados, difícilmente los grandes consorcios lo van a poner en agenda
porque a ellos les conviene que siga como está. No, y sabes también qué es lo que te dicen cuando les cuestionas, porque a nosotros nos han desmentido muchas veces diciendo, no, lo que ARPA dice es mentira. Nosotros lo que vamos a hacer con la digitalización de la televisión es que vamos a mejorar la canal en HD, pero en ningún momento vamos a partir en 4 señales. Que se puede hacer, sí, pero a ver, no lo van a hacer. O sea, si tenés 3 canales de televisión y los podés cuatriplicar, los vas a desaprovechar. La empresa privada va a desaprovechar esa posibilidad oportunidad. De tener 4 recursos, veces claro, y tenés una programación variada, diferentes sectores. No lo va a hacer. Entonces, nos preocupa eso y que tampoco en la Asamblea se esté viendo ese tema. Así que creemos que desde el Ejecutivo se tiene que mirar más a criterio, a analizar este tema antes que también los privados empiecen a pujar ya en elegir ellos su modelo, en cómo van a hacer su sistema, antes que nos ganen el mandado. No hay que dejarlo, nos lo hicieron con la frecuencia en FM. Pues bueno, en la digitalización no hay que permitirlo. Ese es el punto, y eso te iba a preguntar, y con eso quiero cerrar, Santiago. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía? Porque en esto obviamente, como medios, ustedes como medios alternativos, nosotros también como medios alternativos, aunque estamos en el espectro como medio privado, pero que tenemos un compromiso con la democracia, con el desarrollo del país, con el desarrollo de la gente. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a esto? Ser muy crítica y entender que por eso vinimos a El Salvador, que la tecnología no es algo técnico, es político y va muy ligado a los derechos. ¿Por qué creen que la digitalización en radio no interesa como ha interesado la de televisión? ¿Creen que es una cuestión técnica para que se vea más bonita? Incluso para dar más canales. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otra cuestión tecnológica. Las frecuencias de televisión están ocupando un espectro radioeléctrico muy valioso, que es lo que se llama el dividendo digital, donde las compañías de teléfonos celulares van a transmitir el famoso 4G, que sería el Internet de alta velocidad para teléfonos celulares. La prisa por correr a las televisoras, reordenar el espectro con la televisión digital y que les dejen ese hueco, es para empezar a ganar más dinero con el Internet. ¿Qué hubiera sucedido si los estados hubiesen querido legislar para dar Internet y romper esa famosa brecha de la que hablábamos antes a todos sus ciudadanos? Hubiesen implementado una política real de acceso a Internet móvil con bandas tarifarias limitadas, promoviendo desde el Estado a alguna empresa pública, pero eso no se hizo. ¿Por qué? Porque con una computadora que muy poca gente tiene no accedemos a Internet, pero la penetración de los teléfonos celulares en toda América Latina supera el número de habitantes. Hay más líneas de telefonía celular que habitantes. Sí. Si de aquí a 2, 3, 4 años todos vamos a tener que tener un smartphone porque va a ser la única forma de llamar, porque las llamadas van a ser a través de Internet y todo, uno va a comprar planes de datos, no minutos de voz, podrían haber dicho, bueno, aprovechemos ese espectro, démosle a las compañías, pero por ejemplo tengamos una compañía pública de telefonía que dé Internet en las zonas donde las telefónicas privadas no quieren entrar y hubiéramos democratizado el acceso a Internet en toda nuestra población y más en países como los nuestros donde estamos ahora, que son relativamente pequeños. Por eso la ciudadanía tiene que entender que las políticas públicas, aunque sean de tecnología, les afectan directamente y en vez de pagar brutalidades por tener un plan de datos, podrían tener acceso a Internet gratuito como hay en países europeos o a tarifas muy bajas. Lo mismo con la televisión digital, lo mismo con la televisión analógica. Por eso la recomendación a la ciudadanía es esa. No es una cosa de técnicos, de ingenieros, es una cuestión de compromiso con la democracia, con el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Angélica, la gente, ¿cómo debe actuar en este caso? Sí, las comunidades. Muy críticas, muy activas también, no dejar que nos ganen otra vez la plana, que era lo que mencionaba hace un momento. Y sí, el mantener vigente, el hablar de estos temas, la verdad que Gente Ve, al igual que los medios del Estado y los medios comunitarios, creo que somos los únicos que estamos tratando de colocar y mantener en la agenda el debate de la democratización de la comunicación y la digitalización también de la radio y la televisión, que no se está tocando porque obviamente afecta el explicarle claramente a la gente cómo es este rollo, ¿no? Entonces, el mantener esto en agenda y sobre todo también que los amigos y amigas que nos están sintonizando, pues también empiecen a leer, se informen y seamos muy conscientes de qué estamos viendo, a quiénes estamos
escuchando y también a qué responden los intereses de cada uno de los medios de comunicación, que muchas veces también estos medios privados, cuando no responden los gobiernos a los intereses de los medios privados, pues se terminan haciendo una contracampaña y te generan todo un clima de inestabilidad, como está pasando en nuestro país hoy por hoy. Así que creo que hay que ser muy críticos y no dejarnos que nos estén engañando, como ha sucedido no solo en El Salvador, sino en otros países. Hay que tener a los medios de comunicación en la mira. Totalmente. Ojo al Cristo, como decimos en buen salvadoreño. Santiago, Angélica, estas puertas están abiertas siempre. Cuando quieran que sigamos hablando de estos temas, pues vénganse. Gracias. No, muchas gracias. Un gusto. Y ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente B. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.